Hola, soy Laura de Gracia, docente, educadora e investigadora en educación. Hoy quiero compartir cómo me imagino un laboratorio educativo en el contexto en el que estoy. Actualmente trabajo en un colegio en Bogotá de estrato bastante alto, donde la inclusión es casi omitida. Entonces, a pesar de tantos esfuerzos, quisiera aprovechar esta técnica y estas estrategias que nos han ofrecido para imaginar cómo podríamos aportar un poquito a este asunto. En el contexto de mi trabajo, prácticamente luchan todos los estudiantes por pertenecer a una élite o a un sistema social en el que difícilmente todos pertenecen. Es súper curioso porque a pesar de no haber tanta apertura a la diversidad, todos sufren. Lo más curioso es que en este orden de ideas estamos hablando de un colegio internacional en donde hay gran diversidad cultural, étnica y demás, pero realmente entre ellos existe una práctica bastante oculta, digamos, en donde no hay apertura hacia pensamientos diferentes o hacia gustos diferentes o hacia formas de hablar o de comunicarse diferentes. Y por esto mi primer alcance fue trabajar con personas no oyentes, para que también cree un impacto más poderoso y se pueda visibilizar aquello que ha estado oculto por tanto tiempo. Lo más inspirador de EduLabs tiene que ver con, y lo que sale en el eje para mí, fue el enfoque en el error. Para mí esto es una práctica docente desde hace 20 años o un poco más, cuando empecé a estudiar un poco lo que era enseñanza para la comprensión, luego me metí como al universo del IB y a distintas corrientes pedagógicas que hacen del error un recurso importantísimo para el aprendizaje. Es decir, si no hay error, no hay crecimiento. A pesar de que llevo tantos años trabajando en este tema, considero que cada vez es más punitiva la forma en que revisamos el error. Entonces, considero que uno de los primeros elementos en el laboratorio que me imagino es validar el error como parte esencial del aprendizaje. Pienso que el propósito fundamental de un laboratorio educativo sería dignificar la diferencia. Estamos en un ámbito en donde cada vez nos polarizamos más en cuanto a nuestras maneras de pensar. Entonces, en ese sentido, la polarización genera que o estamos en un extremo o estamos en el otro y las diferencias no se validan. Considero que la historia es cíclica y así como la transición que ocurre entre la Edad Media, el Renacimiento y la Ilustración, pues estamos en una coyuntura tal en la que el pensamiento se está disparando a niveles extraordinarios, pero a su vez, de ese mismo modo, se están disparando las polarizaciones. Por lo tanto, un propósito fundamental de este laboratorio que imagino es dignificar la diferencia y valorar y validar el error, generando pues una horizontalidad absolutamente clara en la instrucción y en la adquisición del conocimiento. Este enfoque definitivamente transforma la educación, porque de algún modo estamos muy enfocados todavía entre esa coyuntura entre lo tradicional y a lo que nos aferramos y el avance que requiere el mundo. A nivel social, considero que estamos en una etapa en la que necesitamos despertar hacia un camino de validación de emociones. Y esto, ya de manera como investigadora, de manera comprobada, impacta directamente en la educación. A mayor interés y énfasis en las emociones, mayor aprendizaje. Por lo tanto, estos entornos de laboratorio social pueden impactar muy positivamente en un aprendizaje mucho más significativo y concreto. La propuesta es una educación inclusiva, humana, transformadora. Educar es humanizar. La educación es un ámbito humano. Por lo tanto, no podemos continuar en ese camino de deshumanización en donde actuamos y funcionamos como máquinas, considerando que la educación nace desde un proceso de industrialización bastante primitiva y ya estamos evolucionando a un sistema diferente. Por lo tanto, si seguimos deshumanizándonos, vamos a frustrar el aprendizaje y no solamente eso, sino que vamos a invalidar nuestra plenitud como seres vivos y humanos. Hoy tenemos la inteligencia artificial que cubre muchos de nuestros pensamientos y por lo tanto la única forma de validar quiénes somos y marcar unas pautas, una diferencia como individuos, tienen que ver con este sistema y este laboratorio que imagino. Como cierre, solamente quisiera plantear una pregunta. Mi pregunta es, ¿qué tan dispuestos y abiertos al cambio realmente estamos? Promovemos la resiliencia, promovemos la humanización, hablamos de inclusión, diferenciación, pero esto genera cambios. Los cambios no se dan si no existe una coyuntura, si no existe resistencia. En todas las revoluciones de la humanidad, luego de la resistencia viene el cambio, luego de la crisis viene el cambio. ¿Qué tan dispuestos estamos a afrontar esta crisis?